Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar de la segunda parte de la era de Juegos Olímpicos. Vamos a hablar del grupo B, el grupo de Estados Unidos, de Australia, de Alemania y de Zambia, un grupo en el que pueden estar perfectamente tres candidatos a medalla. Luego, evidentemente, veremos qué pasa con los cruces y finalmente quiénes acaban llevando las preseas. Pero desde luego que en este grupo hay tres favoritas muy claras y es lo que hay que dirimir en estos partidos porque con muchas opciones. Para comentar todo ello nos acompaña Eduardo Galindo, también conocido como Majestic, que está aquí por nosotros para ayudarnos a hablar un poquito de Estados Unidos, una selección que juega en un amistoso frente a Costa Rica, acabó 0-0 el partido. Evidentemente no hay mucho que sacar de conclusiones en este partido, como el resto de selecciones que han jugado amistosos anteriormente, pero no sé qué te quedas del partido. Al final Costa Rica es un rival que viene creciendo, viene mejorando últimamente los resultados. Recordamos, por ejemplo, que en el Copa Oro estuvieron a punto de eliminar a Canadá. Y no sé, ¿qué te parece el partido para los Juegos Olímpicos? ¿Qué ves de Estados Unidos para hacer un buen torneo? Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sí, quedan muchas dudas, sobre todo en la afición. Hay que recordar que la afición de Estados Unidos, vaya, siempre buscan ver un equipo espectacular, un equipo que domine, un equipo que muestre esa fortaleza, ¿no? Que tiene acostumbrado a su afición. Y sí quedan esas ciertas dudas de el por qué no pudieron hacerle gol a Costa Rica, pero como ya comentas, es una selección que ha crecido y que tiene una generación de jugadoras importante. Eh, pero también es cierto que, pues, el partido realmente Costa Rica buscó simplemente eso, ¿no? Sacar el empate, no recibir goles y más nada, no ofreció nada en carácter ofensivo y a Estados Unidos le costó mucho trabajo intentar romper la defensa de Costa Rica. Aún así tuvieron algunas entradas o algunas llegadas de Lindsey Horan en el área donde le ganaba la espalda a las defensoras sin ningún problema. Desafortunadamente no pudo concretar esas llegadas, por ahí unos cuantos intentos también de Swanson, de Trinity Rodman, de Sophia Smith. Es decir, el tridente principal, que considero que va a ser el principal de esta selección, empieza a conectarse y esa es la parte positiva que yo saco de esto. Claro que los partidos amistosos a veces, pues no siempre te muestran todo, pero también hay gente que considera que tal vez de alguna forma, pues el cuidar a las jugadoras que vienen con cierto desgaste de la liga, evitar alguna lesión y sobre todo no mostrarle todas tus cartas a los rivales previo a los Juegos Olímpicos, creo que también pasa un poquito por ahí o podría pasar por ahí. Sí. Sí, bueno, es que es un empate 0-0, 20 años después, ¿no? Que la selección de Costa Rica no conseguía un resultado positivo para ella, pues siempre perdían ante el combinado de las estrellas. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco contigo también que los amistosos, bueno, hay que también cogerlos un poquito con pinzas, no tener cuidado con las conclusiones que se sacan de ellos, pero también pienso que es un buen punto de partida para ver sobre todo cómo están las futbolistas en nivel físico, ¿vale? Lo comentábamos antes que bueno, hay selecciones que terminaron la liga hace unas semanas, han tenido que volver a hacer una mini pretemporada para estar a punto de cara a los Juegos Olímpicos y sin embargo la selección estadounidense bueno, han seguido jugando, porque recordemos, la liga ha comenzado hace apenas unos meses, va a pararse por los Juegos Olímpicos, obviamente, pero las futbolistas llegan con más rodaje físico, quiero entender. ¿Eso se ha notado en el partido contra Costa Rica? Sí, sí, de cierta manera sí, porque hay jugadoras a las que obviamente pues les tienes que dar rotación. Hay que recordar que también hace unos días se jugó otro amistoso contra México, Sí, que Sí. ese considero yo que fue un partido más físico, sí. principalmente porque México sí intentó competir un poco más, termina ganando Estados Unidos simplemente 1-0, pero sí, claro, o sea, el tratar de checar en la parte defensiva, parar a jugadoras como Valle, María Sánchez o Scarlett Camberos, claro que te generaba más peligro atrás, entonces era un desgaste físico de ida y vuelta de las jugadoras y defensoras estadounidenses más complicado. Igual, tiene buenas defensas la selección mexicana, entonces sí fue un partido más físico del que fue el Sí. día de ayer contra Costa Rica, pero es que había momentos donde incluso Alicia Neiger estaba en medio campo, tranquilísima esperando el balón. Entonces, esto te habla de cómo fue el partido contra Costa Rica. Fue un partido de 11 jugadoras metidas en Sí. su área. Un Sí, muro o a Costa sea, Rica.
Y bueno, el partido de ayer, que al final es el que rompe una racha de 8 partidos consecutivas de Estados Unidos, desde ese partido ante Colombia de la Copa Oro, después de esta derrota contra México precisamente en esa fase de grupos, y desde entonces ganando a Colombia, a Canadá, a Brasil, a Japón, a Canadá de nuevo, a Corea del Sur 2 partidos amistosos, a México, y este empate que hicimos ante Costa Rica, es decir, que llega en un buen momento el equipo estadounidense. Y Es que, Mario, es un amistoso en el que llega a haber más de 10 paradas de la guardameta de Noelia Sí, Bermúdez. increíble lo También. de Noelia Bermúdez, que había jugadas donde sí, claro, había rebotes porque pues los remates eran con cierta potencia, pero es que inmediatamente las defensas estaban listas para bloquear cualquier intento de contrarremate. O sea, fue un trabajo de arqueras, defensas muy bien Sí. trabajado. Te escalonaban entre 2 o 3 jugadoras cuando intentaba meterse Trinity Rodman al área para mandar el balón a tiro de esquina. Tiros de esquina me parece que fueron veintitantos. O Son sea, muchos. realmente fue un partido muy ofensivo de Estados Unidos. Y sí, como dices, también romper una racha de 18 partidos consecutivos de Estados Unidos ganándole a Costa Rica. también. Al final fue un partido eso, amistoso, insistimos, no hay que sacar muchas conclusiones, pero por ejemplo ya lo comentábamos en el partido de España, que no fue un partido brillante, pero es que viendo cómo está el resto de rivales, tampoco hay que preocuparse demasiado Ah, porque están todos en ese momento de todavía sin acabar de afinar del todo bueno, la es, maquinaria. es que han acabado todas en ese momento, porque Ujú. Francia, que parecía contra Perdió. Suecia, oye, una selección más hecha, más compacta, pues se desmoronó contra República de Irlanda. Te mete 3 goles Claro. la selección colista, no haya puntuado en su entonces parece que todas las selecciones han acabado de esta Alemania manera. ayer ganó, pero perdió el viernes de 3-0 contra Islandia. Bueno, hay selecciones que vienen igual mejor como Japón, pero todavía no han jugado un partido contra una selección potente, De entonces nivel. hay que ir viendo y evidentemente los minutos pueden servir para ver un poco, como decíamos, cómo va el equipo, pero tampoco nos puede hacer una foto muy real. Ahora sí hay que hablar de otra cosa de Estados Unidos, que es que en el primer mundial, el bueno, sacrificado, digamos, o el culpable de ese fracaso que tuvo Estados Unidos, que no pasó a octavos de final, fue el entrenador Vlad Kondonovsky, y hubo un cambio en el banquillo, ha llegado Emma Hayes, es entrenadora del Chelsea. Evidentemente tampoco te van a preguntar qué es lo que ha cambiado de Emma Hayes en Estados Unidos, porque ha tenido muy poco tiempo para cambiar, pero no sé qué esperas de Emma Hayes en el equipo estadounidense y sobre todo qué crees que le puede aportar a nivel de esa experiencia que ella tiene a competir con selecciones potentes como España, como Francia, Alemania, etcétera. Sí, definitivamente se esperaba mucho de ella, ¿no? Pero también se tenían esas dudas de qué podía pasar. Si bien la anuncias prácticamente después del Mundial, no llegas sino hasta hace solamente un mes. Eh, claro, hay dudas de si va a poder hacer o marcar una diferencia para estos Juegos Olímpicos. Muchos dicen, bueno, es que el proceso de cara al siguiente mundial es el que importa. Bueno, es que los Juegos Olímpicos también son importantes, ¿no? Y claro, va a haber complicaciones, pero creo que en cuanto a la experiencia que tiene como entrenadora, sobre todo con todo el conocimiento a nivel equipos europeos y jugadoras europeas que ella tiene, claro que si bien no te va a definir un estilo de juego en un mes o no te va a cambiar una mentalidad, tal vez la mentalidad sí, ¿no? Es una entrenadora muy de mucha charla. Tal vez en ese sentido sí te puede motivar, pero sí, en generar un estilo de juego, creo que no pensamos en eso realmente, pero sí creo que la motivación, la experiencia y el conocimiento de las rivales, claro que en tema de análisis táctico va a ayudar mucho a Estados Unidos. Sí, además es algo que hacía hincapié hace poco Trinity Rodman, ¿no? Que es una entrenadora que el proceso de construcción lo hace todos los días, no lo va dejando. Y cuando llego en el training camp, bueno, tuve unas reuniones individuales con todas las futbolistas para conocerlas. O sea, ya se sabe que un buen punto de partida es conocer a tus futbolistas, saber qué fútbol puedes practicar con ellas y a partir de ahí pues ya viene el fútbol, los resultados, Sí. etcétera, etcétera. Bueno, voy a ver un poquito aquí el chat que tenemos a Chen Kenhausen, que por fin vuelve a coincidir con un directo nuestro. Pues mira, estamos Nos contentos por alegramos ello. muchísimo. Sí, aquí también hola a Translove y a Carlos. El cartero otra vez llamando al timbre. No, hoy es el teléfono de casa. Pero bueno, Ahí es el teléfono entonces, Ana. Y también, por supuesto, aquí a Mazo que se pasa, nos dice buenos días.
Bueno, como decimos, Estados Unidos llega con este empate ante Costa Rica. Ha dejado dudas entre la afición, la gente que ha visto el partido, este empate, porque es que normalmente siempre se hace como tradición que el último partido sea como la despedida, que vaya la gente a animarla, se hace por todo lo grande y claro, te Sí, sí, marchas con un empate 0-0 contra Costa Rica, que dices, ¿hay dudas de cara a los Juegos Olímpicos o este empate ha sido simplemente eso, un empate? sí hay cierto sector de la afición, ¿no? Que lo ve mal, que lo ve de cierta manera derrotista, que piensa que con estos resultados, jugando de esta forma, Estados Unidos no va a conseguir nada. O sea, sí vi muchos comentarios de ese estilo y yo decía, bueno, es que en los Juegos Olímpicos pasados, claro, se fueron con una victoria 4-1, 4-2 me parece sobre México, obviamente generando mucha confianza y sí, se hacen este tipo de eventos donde pues hace toda una ceremonia para despedir al equipo, que de hecho, pues al final de todas maneras se hizo, ¿no? De una manera muy bonita. Pero no, bueno, yo creo que está como partida la afición, porque sí hay afición que dice, bueno, pues es que al final es un amistoso, no pasa nada, los Juegos Olímpicos son ya un tema completamente diferente, como mencionábamos, eh, la selección de Estados Unidos ya cuando está en el tema de competencia directa, bueno, se transforma. Cambia completamente el chip, cambia completamente la mentalidad y sacan ese orgullo, sacan esa fuerza que las representa, que las caracteriza en las temporadas, ¿no? Hablábamos del Mundial donde pues justamente con Vlatko no se esperaba absolutamente nada de ellas y bueno, sacaron un Mundial decente en la She Believes Cup, en la Copa Oro, es decir, creo que Sí. en los últimos años se ha menospreciado un poco o hemos sentido un bajón de juego dentro de la selección de Estados Unidos, pero al final terminan sacando el resultado. Entonces creo yo que hay un cierto sector de la afición que dice, no pasa nada, sabemos que la competencia ya estando ahí va a ser otra cosa. Y sí, también por otro lado, los que ya lo ven de una manera derrotista, diciendo que ya no da miedo Sí. esta selección, diciendo que tal vez ya el nivel las ha alcanzado, pero creo yo que ya enfrentar, por ejemplo, una selección de Zambia que te va a jugar más a velocidad, que conocemos a Bara Banda, a Priska Chilufia, a muchas jugadoras que ahora vemos de este lado Sí. del continente, que claro, son rápidas, son muy habilidosas, pero es que también te van a dejar muchos espacios donde Estados Unidos también puede generar su fútbol. Ya hablando de otras selecciones, pues tal vez Alemania, Australia van a ser jugadoras perdón, equipos que te juegan un poco más al contragolpe, que te juegan también un poco más eh, ordenadamente y creo que eso es lo que buscaba Estados Unidos al enfrentar a México y a Costa Rica. Equipos que sabes que te van a jugar más ordenadamente y que tienes que buscar una forma de hacerles daño. Perfecto. Pues ya nos metemos de lleno en los Juegos Olímpicos. Has comentado un poquito lo que vas a esperar de cara a Zambia. Vamos a hablar de la lista porque hay varias sorpresas. Esto lo hemos comentado cuando saltó la bomba de que Alex Morgan no iba a acudir a los Juegos Olímpicos, que sería la primera vez que Alex Morgan no va con la selección desde 2008. O sea, han Sí, pasado una años, ha locura. llovido Han desde pasado entonces. 4 Juegos Olímpicos desde entonces. Así que para hacernos una Sí, idea de todo lo que ha cambiado y bueno, es pues claro, claro. Entonces, tenemos ahí en pantalla las futbolistas que van a ir a Francia, a excepción de Catalina Macario. No han actualizado claro. el edit. Entonces, avisamos que Catalina Macario se va a perder otra competición importante con su selección. Ya es la tercera que se pierde por Sí, irritación en la rodilla derecha y no le permite entrenarse al máximo nivel. No es la rodilla de la lesión de ligamento, que se fue en es la la otra. izquierda. Exactamente. Entonces, ya Emma Hayes dijo que ya la conocía porque ha compartido vestuario, ha sido su entrenadora en Chelsea, sabía que no iba a estar al 100% para los Juegos Olímpicos. Así que omitimos a Catalina Macario. Entró en su lugar Lynn Williams. una Lynn defensora. Williams, Entró que Lynn venía también de Williams. una lesión. Sí, ¿No? exacto. Y de reserva en la defensora. Sí. Así que bueno, Mario, lees tú la lista, la leo yo. Vale, la leo yo. Bueno, en portería, las Venga, dos que están en esta lista de ciclo son Casey Murphy y Alisa Neger, que es la veteranísima portera de Chicago Red Stars, que bueno, será un torneo más la líder de la portería del equipo estadounidense. En defensa, Tierna Davidson, Emily Fox, Naomi Girma, Casey Kruger, Gina Nicewonger. Y bueno, había, por ejemplo, en la FIFA ponen también a Emily Sonet, pero Emily Sonet yo creo que es un poco más de centrocampista, más pivote, ¿no? Por lo que he podido ver ya en el Mundial.
La FIFA la tiene puesta como centro, como defensa, pero yo la considero un poquito más La, centrocampista. la Es lista, que también o sea, juega como defensa central. Ujú. Sí, sí, Pues te pero... puede jugar de contención o defensa central. Ujú. Y aquí, bueno, destacar el hecho de que juegan de esta selección. Creo que la defensa titular en la Gold Cup fueron Nice Wonger de lateral izquierdo, a la derecha Emily Fox, y centrales creo que eran Davidson y Girma, si no me falla la memoria. Así que repiten sí. las cuatro. Y bueno, la verdad es que es una defensa de mucho nivel. Centro del campo para Corbin Alberts, como he dicho antes, a Emily Sonnet, Sam Coffey, Lindsay Horan, Ross Lavelle es la que cierra esa parte de centrocampistas, y la delantera Lynn Williams, Crystal Dunn, Trinity Rodman, Jaden Shaw, Sophia Smith, Mallory Swanson, y luego como reservas tenemos a Jane Campbell, Hal Hertzfeld, Croix Bethune y Emily Sams. Una lista de 22 jugadoras. Falta por ver finalmente si las 22 jugadoras van a poder participar o no en el torneo, pero en cualquier caso es una selección de muchísimo nivel y que sobre todo yo lo que destaco, y que evidentemente imagino que estarás de acuerdo, Eduardo, es una selección que ha dado ya un relevo generacional completo, porque ya no está Juliers, ya no está Sauerbrunn tampoco, ya no está Alex Morgan, ya no está Rapinoe. Y siguen un poco Horan como una de las más veteranas del equipo junto con Neger, pero el resto La del equipo, capitana. Sophia Smith, Trinity Rodman, son las grandes figuras del equipo y son dos jugadoras súper jóvenes. Sí, claro, Lindsey Horan tomando el liderazgo de este equipo, aunque muchos no consideran que tenga ese liderazgo para ser la capitana, pero bueno, al final es la intergeneracional, por así decirlo, Sí. que ha cambiado de generación junto con el resto. Nair, pues bueno, siendo la veterana, pero bueno, es que cómo no la llevas, ¿no? Y claro, el tema Alex Morgan por todos lados, la gente no entiende por qué no va Alex Morgan, pero en general sí es todo un cambio generacional, y es el gran reto, ¿no? De esta nueva generación, darle nuevas alegrías a la afición, sacar la cara, lo dijo Lindsey Horan justamente en el partido de despedida ayer, que van con toda la convicción de representar a Estados Unidos, de hacer el mejor torneo posible y de representar al equipo, ¿no? De ponerse esa presión encima de ser quienes representan al país, y lo van a hacer de la mejor forma que puedan, tratando de llevar una medalla a casa. Sí. Bueno, hemos hablado de las ausencias, pero también no vamos a ver a Mitch Push, que se rompió el ligamento cruzado anterior Sí, en marzo de desafortunadamente. 2024. Mia Fisher tampoco estará, porque ya se lo rompió también en diciembre, noviembre del año pasado. Bueno, hay varias bajas. La de Alex Morgan, yo te quiero preguntar tu opinión personal. Si tú fueras Emma Hayes por un día y te dieran la oportunidad de editar la lista, ¿hubieras incluido a Alex Morgan? Sí, Vale. sí. Es claro que Alex Morgan, tal vez a nivel striker, a nivel anotadora, no es la Alex Morgan de hace muchos años, Sí. pero la visión que tiene de campo, el liderazgo, es más, es que ni siquiera me la pongas a jugar, con que la tengas ahí, dándole ese liderazgo al equipo, apoyando a las jugadoras, siendo esa entrenadora dentro de la cancha, claro que te iba a aportar mucho Alex Morgan. No le iban a llegar a los Olímpicos y fue la mejor jugadora de Estados Unidos, perdón, del Mundial, y Sí, fue la mejor jugadora del Mundial. No le iban a llevar a la She Believes Cup y fue la mejor jugadora de la She Believes. No le iban a llevar a Copa Oro y fue la mejor jugadora de la Copa Oro. Entonces, claro que la llevaría, claro que jugarte medio partido o ser, digo, van a ser partidos cada tercer día. Entonces, claro que necesitas hacer transiciones, relevos, y claro que te aportaba mucho Alex Morgan, pero bueno, creo que Emma Hayes da un mensaje de que quiere hacer un cambio completo de generación, y pues tocará confiar en ella, pero definitivamente yo sí hubiera llevado a Alex Morgan. yo sobre todo Yo también. te lo digo porque me parece muy interesante el hecho de que, como dices, es una jugadora con mucha experiencia. Al final es una plantilla de muchas jóvenes. Evidentemente, es lógico, como dices, que físicamente no está al ritmo de las jóvenes. Al final, Jaden Shaw hizo una copa espectacular. Rodman y Sophia Smith están a un nivel impresionante. Sí. Y evidentemente, pues igual no hubiera jugado mucho. Pero yo coincido contigo en que es una jugadora que, por la experiencia que tiene, por lo que ha ganado en su carrera, por lo que ha vivido, en un torneo como este de 2 semanas, aunque físicamente no esté para jugar, el tenerla como entrenador en el campo o como ayudante desde el banquillo es un refuerzo extra.
y yo no me imagino tampoco en su puesto, porque al final eso lo tiene que decir Ilman Hayes, y tú lo has visto mucho más que yo a Alex Morgan últimamente, pero sí que coincido que es una baja importante a nivel eso, sobre todo espiritual, de grupo, y es algo que en un equipo como Estados Unidos, en un equipo campeón, parece que no, pero muy importante. Al final, no tener muchas jugadoras de esa generación dorada, bueno, les puede ser bueno porque vayan sin expectativas y sin esa presión de tener un Alex Morgan en el equipo, pero por otra parte te quita pues esa, no sé, esa falta de experiencia que puede ser también positiva, no sé. Yo creo que hubiera sido muy positivo su presencia en la lista definitiva, o al menos como reserva, por lo que dices tú también, la experiencia, lo que ha aprendido en todos los años que lleva con la selección, que es una de las caras de la selección. Y además, si hubiera ido, le hubiera quitado un poquito de presión quizás a las caras nuevas, que hay 9 jugadoras que hacen su debut en estos Juegos Olímpicos. Ella sería la que respondiera a la pregunta, la que se podría llevar las críticas, los palos, y le quitas ese foco de encima a las que tienen que rendir desde el minuto 1. Ya hablamos de Sofía Smith, Rodman, que ha sido MVP en el amistoso contra Costa Rica, y otras futbolistas. Shaw, por ejemplo. Pues, a ver, al final ella lo intenta justificar un poco, digo, hablo de Ilman Hayes, pero es una decisión que es complicado de entender, ¿no? Que al final todos los seleccionados hablan de las restricciones de la lista, 16 jugadoras de campo, pero es que eso es algo que todo el mundo tiene. Sí. Y Y Brasil lleva a Marta. claro, se lleva a Marta y el seleccionador habla de rodear a Marta con las mejores piezas, de ver cómo encaja su fútbol en la selección. No creo yo que vaya a ser titular, pero ya la llevas, o sea, ya es un plus, ya anima a las jugadoras jóvenes en el vestuario. Es que es una Es ídolo, que pero bueno. justo lo veo de esa forma. ¿Cuántas de estas jugadoras no crecieron admirando a Alex Morgan? Sí. Entonces, claro que el tenerla contigo, ya sea dentro de la cancha o fuera, es como darte esa, vaya, querer mejorar, ¿no? Sí, Querer ser protagonistas también, al igual que lo fue ella. Y sí, como dices, también a lo mejor les hubiera quitado la presión a algunas jugadoras. Sorprende mucho que ni siquiera vaya en la reserva. Yo cuando salió la lista estaba, a ver, Lynn Williams estaba lesionada y decir, ok, ¿prefieres poner sí. a Lynn Williams lesionada en las reservas que Alex Morgan? O sea, no entendía yo qué estaba pasando. Bueno, ahora vemos ya en el partido contra México y en el de Costa Rica algunos minutos de Lynn Williams, pero sigue sin estar al 100%. Entonces, es lo que me preocupa, ¿no? Ok, podrá estar o no para los Juegos Olímpicos al 100%, y también lo que decías de liderazgo. Cuando Estados Unidos pierde contra México en la Copa Oro, la que salió a dar la cara fue Alex Morgan. Ahí lo tenemos. Aquí nos dice Subcloud los comerciales en donde sale Morgan aquí en Estados Unidos para promocionar productos relacionados con las Olimpiadas. Es que nadie contaba con que fuera a No, quedarse fuera. Y Emma Hayes al final, de verdad, llega novata en el cargo de una selección y lo primero que hace es cargarse a Alex Morgan. sí. Que, a ver, es verdad que la temporada con San Diego Wave no está siendo la mejor, tuvo la lesión de tobillo, pero es una futbolista que hemos visto que incluso cuando acude al Gold Cup, porque la llama con la lesión de Mia Fischel, es que rinde a muy buen nivel y tiene aún fútbol que dar para su equipo, para la selección. Es que fue Es que titular. sabe lo que representa jugar en la selección. Claro. Pero bueno, otra cosa que te quería preguntar, Eduardo, con la lesión de Macario, ¿cómo ves ahora mismo el 11 de Estados Unidos? ¿Quién podría jugar en su lugar? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a pasar a por ejemplo, un 4-2-3-1? ¿Cómo va a ser ahora mismo el 11 de Magéis? Yo la verdad es que, claro, es una baja importante, pero Sí, también si lo analizamos con lo que viene siendo Estados Unidos, igual y no cuentas tanto con Macario por lo mismo de que casi no ha jugado con el equipo. Entonces, yo creo que el ataque va a ser con Rodman, Swanson y Smith. O sea, ese va a ser el tridente ofensivo. En medio campo, yo creo que vas a tener por ahí a Lindsey Horan con Rose Lavelle, acompañadas de probablemente De Crystal Sam Coffee. Dawn Coffey. o Sam Coffey, sí. Ajá, sí, Sam Coffey. Y bueno, ya hablaban hace ratito de la defensa, ¿no? Con Naomi Girma, Tiana Davidson y por otro lado, Jenna Nice-Wonger y Emily Fox. O sea, yo ese es el cuadro titular que veo, con sus ligeras variaciones, Sí. pero definitivamente ese es el cuadro titular que yo veo. Luego, Vale. Y el que creo que más evidentemente, puede sí. rendir.
Si hablaba justito de Mallory Swanson, que fue una de las bajas para el último mundial, se rompió el cruzado antes del mundial, se esperaba mucho de ella porque llegaba a una gran temporada y esta temporada sí que va a estar con Estados Unidos, va a poder jugar, de momento, esperemos que sea así, los Juegos Olímpicos y evidentemente la pones como titular de inicio. No sé, ¿qué crees que le puede aportar Mallory Swanson? Que es una jugadora que es verdad que no ha jugado mucho con Estados Unidos por lesiones, pero es una de las veteranas, porque es una futbolista ya de bastante, no mucha edad, pero bueno, que más que Trinity Rodman y Sofía Smith sí. No sé qué crees que le puede aportar a Estados Unidos una jugadora como ella por bandas, teniendo en cuenta pues el resto de equipo que tiene Estados Unidos. Pues de entrada yo creo que, por ejemplo, lo que pasó en el Mundial es que justo la que iba a tomar el liderazgo de esta selección era Mallory Swanson. Termina quedando sobre Sofía Smith, ya con mucho menos experiencia. Se notó la presión de tener que intentar cargar con esa situación, pero ahora creo que justo le va a liberar un poco esa presión a Sofía Smith y a Trinity Rodman. Va a tomar ella el liderazgo de ser quien dirige el ataque de Estados Unidos. Y la temporada ha sido buena. Se ha visto bien con Chicago. Ha regresado de buena forma, físicamente está bien. Entonces, claro, la visión que tiene, velocidad, encare, es una jugadora que le gusta mucho ir al mano a mano, es una jugadora que tiene muchísima calidad y sobre todo la velocidad también, que es importante en partidos, por ejemplo, contra Zambia y ya que entremos un poquito más en detalle con el resto de las selecciones, pero es lo que te ofrece, ¿no? Mallory Swanson, liderazgo, desequilibrio, velocidad y sobre todo, pues tomar esas riendas del ataque, aunque entendiendo cómo se hacen las transiciones. En el partido que más me gustó fue contra México, de estos últimos, cómo se acompañó con Sofía Smith. O sea, creo que en cuanto estas dos generen la química que necesitan, va a ser muy, muy fácil para Estados Unidos desarrollar su juego que normalmente están acostumbrados a hacer. Sí, bueno, vamos a ir cerrando el capítulo de Estados Unidos, repasando un poquito el historial olímpico, antes de preguntarte por los objetivos, porque hablamos de la selección más laureada de los Juegos Olímpicos, selección femenina que se entienda bien, 4 oros y un bronce. Ha ganado 3 oros consecutivos, 2004, 2008 y 2012, y fue cuarto finalista en Río 2016. Ha participado en todos los Juegos Olímpicos y va a organizar los de Los Ángeles en 2028. Claro, tú ves el currículum y creo que da a entender, invita a pensar de que el objetivo es medalla. Cuanto más brillante, mejor, ¿no? Sí, sin duda. Y creo que todos creemos que se puede dar la medalla. Sí. Eso sí, habrá que ver los cruces, porque claro, hay otras selecciones que también apuestan a eso. España, yo también veo un Japón, no dejar fuera a las locales, que es Francia, Canadá, que son las actuales medallistas de oro. O sea, hay selecciones que van con el mismo objetivo y que tienen también el currículum o las jugadoras como para decir, ok, se pueden llevar medalla, pero creo que el objetivo siempre va a ser medalla. Es a lo que va. O sea, Estados Unidos siempre va a ir con esa mentalidad de ganar medalla, pero ya en los cruces es donde veremos. Y yo en lo personal considero que van a agarrar medalla, pero sí, dependerá mucho de los cruces, saber si es de oro, de plata o de bronce. Sí. Bueno, antes de que cerremos, Eduardo, porque esto lo estamos hablando antes de comenzar el directo, de Lena Oberdorf. Se pierde los Juegos Olímpicos por ligamento cruzado y lesión en el medial. Sí, ya es oficial. Así que lo tenemos ahí, se va a perder los Juegos Olímpicos y la temporada de Alemania, claro. Exactamente, así que lo tenemos ahí porque a lo mejor puede cambiar tu opinión en una pregunta que te quería hacerte, Mario. Antes de esa pregunta, que también te quería preguntar también, que quería apuntar el tema de los cruces, lo acabas de comentar ahora, es que el segundo de este grupo, que probablemente pues sea, esperemos, o podría ser Australia o Alemania, puede jugar contra el primero del grupo A, que es el grupo de Francia, pero es que además es aún peor, porque el primero de este grupo jugará contra el segundo del grupo C, que es el grupo de España. Así que si España, como pasó en el Mundial, quedará por detrás de Japón o de Brasil o de Nigeria y quedar en Estados Unidos, podríamos ver en Estados Unidos y España en cuartos de final. Lo que sería pues prácticamente una final anticipada, pero una de las dos selecciones que se quedaría prontísimo fuera del camino de las medallas.
Así que veremos cómo sucede, pero en cualquier caso, como has comentado, hay selecciones muy potentes, pero todo va a depender de los cruces y también va a depender de cómo sea esta fase de grupos y de cómo vaya cada selección. Y justo hablabas sobre ello y te quería preguntar también, porque Estados Unidos parece favorito del grupo, pero entre Australia, Alemania y Zambia, ¿qué selección ves con más potencial o con más peligro para Estados Unidos? Yo creo que sin duda, y aún a pesar de la lesión, yo creo que sigue siendo Alemania, ¿no? La selección que más trabajo le va a costar. Eh, Zambia, como mencionaba hace poquito, tiene jugadoras muy rápidas que son muy desequilibrantes, pero, pero que a la vez también esa falta de experiencia, esa falta de roce internacional les va a terminar pesando un poco y ahí es donde Estados Unidos, bueno, tiene que sacar sus primeros 3 puntos y de ahí empezar a construir. Contra Australia, bueno, es una selección que ya conocen mucho mejor, que también saben cómo jugarle y creo que también ahí pueden rascar puntos y ya tendrán que definir su posición contra Alemania. O bueno, creo que primero viene el partido contra Alemania, pero siento que de los 3 partidos, el que más se le va a complicar sin duda va a ser el de Alemania por ese sistema de juego, ¿no? Que vimos en el Mundial y que se ha visto a lo largo de esta calificación a la Euro. Que son muy sólidas en lo defensivo y tienen un ataque muy potente, pero claro, ahí ya estás perdiendo una pieza importante en el ataque, entonces creo que va a apostar más Alemania por cuidar un poco más el orden enfrentando a Estados Unidos y ahí es donde Estados Unidos tendrá que sacar su mejor cara para quedar como primer lugar de grupo. ¿Y Australia crees que la baja de Sam que se va a notar mucho? Yo creo que sí y no. Prácticamente jugaron el Mundial sin Sam Kerr Eso es lo que iba a decir. e hicieron un gran Mundial. Sí. Entonces, obviamente, claro, Sam Kerr es una jugadora que no puedes prescindir de ella y no sentir una diferencia, pero creo que tampoco lo hicieron tan mal sin ella. Entonces, a medida de que Australia siga jugando de la forma en que lo hacen y creo que el entrenador ha hecho un muy buen trabajo, por ahí dicen que al final de los Juegos Olímpicos las va a dejar, pero pues ojalá que no, porque ha hecho un muy buen trabajo con las Matildas Sí. y creo que también van a ser unos olímpicos decentes. Perfecto, pues nada, vamos a dejar aquí a Estados Unidos, veremos cómo lo hace en Francia y a lo mejor te tenemos de vuelta aquí, Eduardo. Si Estados Unidos se Seguro. acerca a la fase final. Al medallero, Seguro que que sí. ojalá que así Exacto. sea. Seguro, aunque Así que nada, ojalá que no nos veamos tan pronto, ¿eh? Cuartos de Ojalá. final, para mí No no me sería gustaría para tampoco. nada. No, no, no. Sí, no, no, no. Ya es evidentemente es un Juegos Olímpicos y van a los mejores equipos del mundo, pero si se puede elegir Estados Unidos, al menos con opción de medalla. Pero bueno, Sí, sí, sí. vamos a ver cuanto qué más sucede. tarde. Preferencia vernos hasta semifinales o la final. Sí, ahí todavía se puede, porque al menos hay dos opciones de conseguir medalla, aunque no sea Sí, sí, la sí. de oro. Pero bueno, Eduardo, un placer. Muchas gracias. Un gusto como siempre acompañarlos. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, buenos Hasta días. luego, Carlos. Bueno, continuamos con el grupo B, con este grupo de Estados Unidos, de Alemania, de Zambia y de Australia, que es el equipo del que vamos a hablar ahora, la selección de las Matildas, la selección australiana, que el año pasado en el Mundial acabaron cuartas tras un gran torneo. Y evidentemente este año el objetivo debe ser conseguir un resultado pues similar o si se puede mejorar. La baja de Sam Kerr va a ser importante, como hemos de comentar con Eduardo, pero como he recordado también, el año pasado en el Mundial, hasta semifinales prácticamente no cortaron con Sam Kerr y llegaron a semifinales, Sí, es decir, que el torneo fue muy bueno, pese a que no estaba su principal estrella, la jugadora del Chelsea. La verdad sí, es que también Australia es un es. equipo que a mí me sugiere que van a competir muy bien. Hay que verles también fuera de casa, porque evidentemente en Australia jugaban con el público a favor y eso les vino muy bien. Sí. Quiero verles también ahora en París. Pero desde luego que es un equipo al que no hay que para nada subestimar, pero que No. para mí, en principio, está un paso por detrás de Estados Unidos y podría estar ahí incluso por debajo de Alemania, en principio para mí, aunque luego veremos cómo acaba. Pues mira, llegan con una motivación altísima, muy motivadas porque quieren dejar atrás ese cuarto puesto que consiguieron en Tokio 2020-21 y en el Mundial. O sea, ya quieren dar un paso adelante y tener tocar un poco de metal, digamos. Entonces, su objetivo es medalla, aunque ya ha dejado claro Tony Gustafsson que la medalla no va a representar la grandeza de esta selección y todo lo que ha hecho hasta ahora. ¿Vale?
Con respecto a la lesión de Sam Kerr, lo ha dicho McKenzie Arnold, que obviamente que han demostrado lo que pueden hacer sin ella y que la van a echar de menos, pero les da la oportunidad de unirse de verdad, de hacer esto por ellas mismas y de hacerlo también por ella. Y que tienen suficiente calidad y carácter para hacerlo sin ella. Ya lo hemos visto en el Mundial. Sí. Pensamos que iba a ser un golpe muy duro, que no iban a ser capaces de rendir y llegaron a semifinales. Verdad que les apeó Inglaterra de esa final, pero jugaron sin ella gran parte del torneo. Es verdad que Sam Kerr cuando está aporta muchísimo al ataque, por supuesto, pero Sí, pero bueno, llegan, como decíamos, se unieron muy bien, consiguieron un gran resultado y llegaron hasta semifinales. claro, Y ahí apareció Sanker con ese golazo ante Inglaterra, aunque luego no les dio sí, para pasar. Desde luego que es una exactamente. selección que, insisto, me parece que es una selección muy peligrosa. Tiene un gran equipo. El hecho de que haya tenido ya un mundial anterior en los Juegos Olímpicos anteriores y los que se han ido madurando poco a poco, creo que les da opciones de que esos malos resultados o esas, vamos a decir, rebutos amargos les den una esperanza y unas ganas extra para hacerlo muy bien ahora en París. Pero desde luego que la plantilla, ahora lo comentaremos, tiene grandes jugadoras. Sí, muy buena. Es verdad que para mí la línea más débil es la defensa, ahora lo comentaremos. Luego sí que tiene buenos centrocampistas y buen ataque, pero tiene un equipo muy competitivo y evidentemente lo malo es el grupo que tienen, porque empiezan con Alemania, luego juegan contra Zambia y luego acaban con Estados Unidos. Eh, Sí, Realmente es un grupo muy complicado, como todos lo son, pero en su caso empezar con Alemania puede ser dos cosas. Empezar perfectas, porque es el rival con el que en teoría te vas a jugar el segundo puesto, pero como pierdas, ya vas a contrarreloj. sí, a ver, sí que son a ti todos. Con lo que habían dicho de que la línea defensiva está un poquito debilitada porque tanto Steph Curry como Kaylin Thorpe, que es una futbolista polivalente que puede jugar en los dos laterales, no han podido jugar en los últimos partidos de Australia, no están bien físicamente, están con una lesión. De momento, Steph Curry, que es la capitana, no sabemos qué tipo de lesión es, no ha querido comunicarlo el seleccionador. Es una lesión en la parte inferior de la pierna. Con Torpi hay un poquito más de optimismo en que pueda estar para el inicio, para el debut en los Juegos Olímpicos, mientras que con Steph Curry van día a día, van viendo a ver cómo evoluciona, cómo se recupera. Entonces, claro, te quedas sin tu lateral izquierdo titular, te quedas sin la que iba a ser realmente, a lo mejor lateral izquierdo o lateral derecho, un recambio valioso. Pero bueno, hablamos de una selección que solo hay 4 debutantes en los Juegos Olímpicos, es decir, las demás han estado en 2 Juegos Olímpicos y cuentan con la experiencia necesaria para afrontar un torneo de este calibre. Así que no creo yo que esté muy por detrás de las favoritas a la medalla. Es un grupo unido, se repite un poquito la columna vertebral de los Juegos del Mundial, perdón. Verdad que se queda fuera Alex Chiriak, que era un poquito revulsiva, que había veces que la pedíamos en Sí. partidos donde Australia se la notaba cansadísima porque repetía siempre el mismo 11 con la misma futbolista. Y las demás bajas que hay son por lesión. Sam Kerr, Lydia Williams, Charlie Rule y Holly McNamara, también que se rompió el ligamento cruzado con Melbourne City. Entonces, tenemos ahí varios nombres. La lista son futbolistas conocidas de sobra. Vamos a repasarlas. La tenemos por Sí, aquí. vamos a ella. Es una lista, como dices, de Venga. jugadoras con grandísima experiencia y con, desde luego, un grandísimo rendimiento anterior. Lo único que quizá la lista de Australia más dudas pueda dejar es lo que he comentado, la defensa. Eh, Pásame la foto porque creo que la he perdido. La tenía, pero la he perdido. Pero bueno, la tengo aquí si no para leer. Eh, Sí. Desde luego que es una selección con un grandísimo potencial y futbolistas de muchísimo nivel. Y continúo. La lista, insisto, me parece Te una... la, ¿La tienes te la he ya? mandado te la he Vale. mandado por si quieres ponerla, para la Sí. gente que quiera leerla y no se pierda con ello. Es que Eh, a ver, también con... jugaban en casa, aunque funcionaron como equipo. Mario, mejor que no te llamen a ti para motivarla de cara a la fase de grupo. Y ya se anima con el orden del grupo. Estados Unidos, Australia, Alemania y Zambia. Alemania tercera. ¿Como una de las dos mejores terceras? ¿O no, Carlos? A ver.
y siempre al rescate, sí. Aquí, Sí, porque yo sí, tengo guardado. sí que la tenía, pero bueno, no la encontraba. Da igual. Nada, me encontraba, por eso yo te la mando y ya está. Bueno, pues la tenemos por aquí. La voy a hacer más pequeña porque es muy larga la lista. A ver. Se la he puesto ahí por orden. Se agradece, se agradece. Vale, Pero bueno. aquí está. Vale, aquí tenemos la lista completa de las jugadoras australianas. En portería, Mackenzie Arnold y Tiagan Mika. Defensoras, Ellie Carpenter del Lyon, Steph Curley del Chelsea, del Arsenal, perdón. Claire Hunt del PSG, Alana Kennedy del City, Claire Polkinghorne, que juega en Kristianstad, en Suecia. Y luego está Kylie Torpy, que es de las primeras jugadoras de la selección que no juega en un equipo europeo, sino que lo hace en Santiago Wave. Luego en centro del campo, Kira Coney-Cross del Arsenal, Mary Fowler del City, Katina Gorry del West Ham, Van Egmond, veteranísima jugadora del equipo de Santiago Wave también. Y luego tenemos, por supuesto, futbolistas de mucha calidad en esa zona de mitad de campo para arriba, como Claire Wheeler, que es una de las jóvenes, y la veteranísima Tame Callaro, que va como reserva, aquí lo indican en este grafismo. Y luego arriba está Caitlin Ford, la jugadora del Arsenal, Mitchell Heyman, otra de las jugadoras también veteranas, en su caso juega en Canberra United, Hayley Raso, que ahora mismo está libre hasta que no anuncie su nuevo equipo, que de momento parece que llega a Estados Unidos, pero no se sabe todavía cuál será el equipo, con lo cual está libre, y Courtney Vine, que es otra reserva, y a mí fue de las que el año pasado más me gustó, jugadora de Sydney Football Club, que la verdad es que me Sí, gustó mucho en el pasado mundial. sí, a mí Realmente, como también. decíamos, es la misma base del mundial, cambiando pues Sí, Sam Kerr, que fue baja en este torneo, en el anterior torneo no fue baja del todo, pero sí gran parte, y poquito más. Mary Fowler un año más veterana y con por muchos más eso. minutos. Kira Cross Claro, minutos tampoco ha tenido muchos, pero sí que ha crecido un poco más. Y sí. el equipo es prácticamente el mismo, Claro, es lo que te quitando a decía. Sam Kerr. Es lo que te decía. Se mantiene la columna vertebral y hay varias jugadoras que son conscientes de que puede ser la última vez que puedan conseguir algo grandioso para su país. Está un poquito en duda el futuro de Tony Gustafsson, que bueno, el penúltimo amistoso lo disputaron en Sydney, incluso creo que es octavo récord mundial de aforos en un partido de fútbol femenino. Y Mm. claro, no sabe qué va a pasar, no sabe si va a continuar porque su contrato acaba justo después de los Juegos Olímpicos. Hay futbolistas que han dejado claro que va a ser la última vez que jueguen con Australia, ya la edad les alcanza y pueden retirarse a nivel internacional. Y hay otra futbolista que tenía también apuntado, Caitlin Ford, que iba a ser titular contra Canadá y al final se cayó del 11 y se la vio en el banquillo con hielo en el muslo. Entonces, es una selección que físicamente está bastante tocada, con algunas bajas, que habrá que ver si llegan a punto para el inicio. Es el Pero primer equipo que dio la son lista. reconocidas. Recuerdo que fue como a finales de mayo incluso, o principios de junio. Fue muy pronto cuando dieron la lista de estas 18 jugadoras Sí, más de otras la primera. cuatro Sí, reservas. Y bueno, insisto, es un equipo que comentas tiene jugadoras tocadas. También es un equipo que ha competido poco últimamente entre rivales potentes. El último fue Canadá en Marbella, pero anteriormente dos partidos contra China, otro con México, dos con Uzbekistán, que fue con quien consiguió la plaza olímpica. Y realmente no ha tenido muchos partidos de mucho nivel. Quitando pues ese partido contra Canadá, hemos visto a la selección sí, australiana que ha jugado contra selecciones más o menos de menor nivel y eso también le puede pesar teniendo en cuenta el grupo que tienen, que empiezan con Alemania, luego Zambia y luego Estados Unidos. sí. El equipo, insisto, me Espera, parece de muchísimo antes nivel, sí. que nos preguntan por aquí la jugadora que llevará a España. Ya se Sí, sabe la lista. La buscas en internet y aparece. O sea, ya se saben las 18 más 4 reservas. Vale, o sea, ya la lista de todas las selecciones las tenemos ya disponibles. Continúa, Mario. Sí. sí, bueno, y de hecho, para conocer un poquito más la lista de España, el próximo viernes en principio haremos el directo para comentar qué jugadoras van, aunque ya Jueves, sabemos ya todas. jueves o viernes. Sí, así que voy a poner por aquí la bandera de Australia para que la gente también la ubique. Y bueno, continuamos. Realmente me parece un equipo de muchísimo nivel, el equipo australiano. La duda que me genera a mí es la zona defensiva, porque a mí Claire Hunt en el PSG me ha gustado muy poquito. Eh, Kennedy no la he visto mucho en el City, pero el año pasado tampoco fue de las mejores centrales. No, Carpenter, única Kennedy la han jugadora quitado que un me... poco.
Claro. ha perdido el puesto de titular Y luego en el Courtney City. Hall es una ultra veteranísima que, bueno, pues igual puede marcar un gol de estos al final del partido por un remate de cabeza, pero tampoco está seguramente en su mejor momento con la selección. Y luego, pues si comentas que Calli está tocada, pues tiene muchas dudas en Australia en defensa. Luego al centro del Está campo, Gorry y Cooney Cross hicieron un gran mundial el año pasado y creo que lo hará muy bien también este buenísimo. año. Mary Fowler será para mí la estrella del equipo, sinceramente. Creo Así que es lo la ha estrella del dicho, sí, equipo. sí. Así lo ha dicho Tony Gustafsson, que quiere encontrar su lugar en el esquema para que saque el mayor rendimiento. Es que es ella, como en el Mundial, va a ser muy importante en ataque. Y luego vamos a ver cómo está Heidi Raso. La temporada pasada fue un mundial espectacular. Con el Real Sí. Madrid no fue tan bueno su nivel, aunque acabó bien. Igual ese acabar bien le permite llegar en buen momento a estos Juegos Olímpicos. Una futbolista que ha sido clave el año pasado en el mundial y que evidentemente por ella partirá muchas opciones del equipo australiano de hacer algo grande en los Juegos. Pero bueno, es una selección que, sinceramente, por nombres está bien, pero yo creo que lo que más fuerte hace es el equipo. El año pasado lo demostraron en el Sí, Mundial, que hicieron un grandísimo equipo, un grandísimo trabajo colectivo, y es lo que les dio la fuerza para suplir, sobre todo, la baja de Sam Kerr sí. con una Mary Fowler que ejerció de falsa 9 pero a un nivel espectacular. A mí lo que me preocupa un poquito de esta selección ya no es la calidad, porque calidad tiene suficiente. Es una selección conodísima por lo que vimos hace poquísimo, sino es el nivel físico con el que llegan. Las dudas, hay jugadoras tocadas. Katrina Gorry no acabó la temporada por una lesión en el tobillo. También es verdad que ha regresado, ha sido titular hace poco. Parece ser que, oye, puede aguantar, pero podrá aguantar 2 semanas seguidas, porque Tony Gustafsson es un entrenador que vimos en el Mundial que rotar no conoce Sí. esa palabra. Un poquito Sánchez Vera, ¿no? El Sánchez Vera A australiano. ver, también No entiendo que le en un torneo gusta, como este rotar es que son tres claro, partidos en 3 días. pero Mario, había partidos que es que las jugadoras ya en el minuto 70 Ya, estaban cansadísimas, agotadas, no podían sí. correr, no podían atacar y llegaron a semifinales y bueno, lo hicieron muy bien. Esto es un torneo corto de 2 semanas. Entonces, es verdad que en los últimos amistosos ha ido probando distintos esquemas, un 4-4-2, 4-3-3, ha ido cambiando varias piezas y al igual que el resto de selecciones, tiene jugadoras polivalentes. Y, y el 11 que yo tenía apuntado, claro, era un poco que por ver la duda, el interrogante de Esther Kelly, Claire Hunt, Alana Kennedy, Ellie Carpenter, en el centro del campo Cooney Cross con Katrina Gorry. En la banda izquierda va a depender un poquito de si ve ahí poner a Millie Fowler, pone a Kaylin Ford y a Fowler la pone más adelantada, Yo lo pero que la vi que en el Mundial pasado me gustó mucho Fowler de 9, así que yo creo que es lo que veremos. de 9 no creo que vaya Bueno, falsa no sé. 9 me refiero. Sí, es que ha llevado a Mitchell Heyman, que tiene una historia muy curiosa, ¿vale? Regresa a los Juegos Olímpicos tras 8 años, ¿vale? Se retiró del fútbol internacional en 2019 tras no disputar ni un minuto de la Asian Cup. Es decir, dijo, vale, no he jugado ni un minuto, hasta aquí mi aventura con Australia. Y ha regresado 6 años después, con la convocatoria en febrero de 2024. Entonces, a los Juegos Olímpicos, 8 años después. Es que además es una futbolista que dejó de jugar profesionalmente un año. Se tomó un descanso de un año, volvió en 2020 y ha roto el récord goleador de Sam Kerr en la Liga Australiana, en la A-League. Tal cual, tal cual. Que ha roto el récord goleador de Sam Kerr en la Liga Australiana, como decía, y ha sido la primera futbolista de la historia de la competición en marcar 100 goles. Es verdad que es mayor, tiene 33 años, 34, es Sí. mayor, pero ha dicho que necesitaba, Gustafsson necesitaba la mejor 9 disponible en el primer training camp y era Heyman. Y es una 9 pura, que puede jugar en el área, que necesita de una oportunidad para marcar gol y que está en muy buena forma. Por eso te decía que no sé yo si la ve como titular en los Juegos Olímpicos, experimentada es. Y a Fowler la pone por detrás, a lo mejor opta por un 4-2-3-1, y a Fowler la pone por detrás como segunda punta, como enganche.
Por eso te decía que no sabía si iba a jugar de falsa 9 ella sola en el área, no que no fuera a jugar. Yo lo que es lo que veo, la verdad, que hagan Sí, igual enganche Van Egmond, es verdad que ella es veterana, pero igual puede jugar ahí al menos un partido, dos, y luego Raso Ford por las bandas y en punta Fowler. Es lo que sí, yo de primeras puede. veo, pero bueno, tendrá que ver los gustos. Por ejemplo, el último partido ante Canadá no fue así. Ante Canadá, es verdad que había Oh, bajas, sí, no te tomes muy de ejemplo el claro, partido porque, como dices, Ford no estuvo Kelly, y jugaron futbolistas como Courtney Vine, que es reserva. exacto. Entonces, no, claro, dijo él que lo tomó como una oportunidad para rotar y ver a otras piezas de cara a los Juegos Olímpicos. Además, ya te lo dije en el directo anterior, era un partido con cambios ilimitados. Era un poquito poner Sí, el sí, bueno, físico por era por parte de jugar un Australia. poco en Marbella, por tomar un poquito el sol español y por adaptarse a lo que va a ser los Juegos Olímpicos, pero es verdad que no es un partido tampoco para fiarse demasiado. Y por Sí, continuar un poquito con la selección australiana, insisto, creo que es un equipo con unas grandes jugadoras. sí. La falta de la 9, vamos a ver cómo lo suplen, porque en el Mundial pasado no fue un problema para nada, porque Raso mejoró mucho su nivel, Ford también, Gorri metió varios goles también. Realmente no se notó esa falta de 9. Con Van Egmond Buckingham también marcó también. algún gol, sí. Pero en Vamos a ver. este torneo vamos a ver. Sobre todo quiero ver el debut. El debut va a ser fundamental para Australia porque empezar contra Alemania Sí, es un partido durísimo para ambas selecciones. Si consiguen pasar ese partido con victoria o con empate, porque también recuerdo que el debut de Australia el año pasado en el Mundial fue contra Irlanda y fue un partido complicado. No fue un partido bueno de Australia, les costó bastante marcar el gol, lo marcó de penalti Catley y no fue un partido fácil para Australia, pero a partir de ahí todo fue para arriba, aunque verá que luego tuvieron la derrota contra Nigeria, pero mejoraron su juego. Y bueno, sí. quiero ver ese debut. Y luego también, por comentar otra cosa sobre la selección australiana, mm, quiero ver Mm. también a nivel de capitanía, porque el último partido fue capitana Ellie Carpenter. ¿Quién lo va a ser en este torneo? Porque está Van Egmond como alternativa, está Raso, está Gorri, que fue la capitana el año pasado, está Bobby Mackenzie Arnold. Hay muchas jugadoras que pueden ejercer ese rol de capitana y también de líder en el campo. Entonces, Mucho. por ahí tienen para mí buenas opciones porque tienen muchas jugadoras líderes, al contrario que Estados Unidos que tiene un equipo más de regeneración. En el caso de Australia tiene un equipo veterano y con líderes todavía en buen rendimiento, pero me genera dudas la falsa 9 y la falta de delantera, la verdad. Sí, aquí te preguntan qué te han hecho las No. australianas. A mí me parece un gran equipo y insisto, me parece un Sí, sí, equipo con sí. mayúsculas, que compite muy bien y que suple muy bien la baja de claves futbolistas. Pero eso pasó el año pasado en el Mundial y quiero verlo ahora sin ese público, sin esa Claro, marea amarilla en cada partido. sí, Son capaces de mejorar o seguir al mismo rendimiento. sí. Y bueno, con lo que decías de Eli Carpenter va a jugar su tercer Juegos Olímpicos junto a Bagenmon, Arnold, Steph Cayley, Colkin Hall, etcétera, etcétera. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, es una grandísima selección. Está aquí es porque se lo merece. Ya Obviamente. vimos lo que podía hacer en el Mundial. Pero yo tengo también dudas está respecto al nivel físico que pueda tener la plantilla. Porque ya vimos que en el Mundial lo acusaron, sobre todo ya en la fase final, ya en los últimos minutos, había jugadoras cansadas, no se daba. Es verdad que dices tú que en una fase final no vas a cambiar piezas de un once que te funciona a la perfección, y más cuando tenías la ausencia de tu estrella. Pero a mí es lo que me preocupa un poquito también cómo estén las futbolistas, sobre todo Kaylee y Tofni, que iba a ser un poquito de las jugadoras importantes, porque había sorprendido un poquito la inclusión de ella en esta lista, Sí. dejando fuera a Charlie Grant, pero porque Tofni puede jugar por las dos bandas, los dos laterales, mejor dicho. Pero bueno, objetivo de Australia que nosotros pensemos, yo pienso que su objetivo debería ser llegar mínimo semifinales, cuartos semifinales. Yo lo Ya lo de veo, medalla lo veo difícil. lo veo muy ambicioso lo de semifinales. El objetivo mínimo pasa de fase de grupos. Y pasa por ganar a Zambia, sinceramente. Porque Alemania será un partido muy complicado, Estados Unidos también. Y si consiguen superar a Zambia, pasarán como terceras y pasarán seguro a cuartos de final. Y ahí, bueno, pues todo puede ser. Puede ser, por ejemplo, el rival de España en ese primer partido de cuartos de final. Sí, es mi primera de grupo, Vale, evidentemente. Luego otra cosa.
Sí. los cruces van a marcar mucho. Si Australia tiene un cruce, pongamos, si es segunda de grupo, que le tocará en la segunda de la A, que es Canadá o Colombia, perfectamente puede estar en semifinales. Pero si es tercera de grupo, no le veo más allá de cuartos de final. Si, ya digo, Es que va a depender clave los mucho de eso. cruces. Sí. El objetivo para mí es pasar fase de grupos y opciones de Sí. medalla. Pues si tuviera que dar a lo mejor de 1 al 10 le pondría, no sé, 4 o 5. Porque están ahí. Bien, Pero veo selecciones ahora mismo por encima de ellas. opciones de medalla es muy complicado. Y creo que repetir un cuarto puesto puede sentarles mal a ella, puede ser como un Sí, fracaso, porque es otra vez un cuarto puesto en un torneo importante. Pero es que viendo la calidad de las selecciones que hay, es un torneo cerrado en 2 semanas, que todo puede decidirse por pequeños detalles, no me parecería un mal resultado. Pero bueno, dejamos a Australia y vamos a ir ahora mismo con Alemania. Alemania o Zambia. Vamos Vamos con con Alemania. Alemania y acabamos con Australia Aquí, para ir también un poco en orden vale, alfabético. aquí sí, cambia la bandera también. Sí, sí. Aquí dice, mira, mejor que no viajen a París, qué depresión me está dando. No, a Que París no, no que van a no. viajar. Que no, no, a ver, que insisto, que me parece un gran Exacto. equipo y creo que lo van a hacer muy bien. Pero, Pero no, no, que falta una 9. Y en un torneo como este, el hecho de no tener una nos falta una delantera, 9, nos falta una 9. Tienes a Mitchell Heyman otra vez. Ella es la 9 elegida por ya, Caro. pero no es una Sam Kerr. A ver, es que, Entonces, Caro, Sam Kerr solo hay una, como Mitchell Heyman solo hay una. obviamente, obviamente. Pero Pero bueno, delantera tiene. aquí tenemos a Alemania que ayer jugó un partido, bueno, amistoso no, pero clasificatorio para la Eurocopa. Ganaron cómodamente a Austria y consiguieron esa clasificación que habían obtenido antes. Y bueno, Alemania hay que comentar a la última hora que ha sido hoy oficial la lesión de Elena Oberdo de la rodilla. Se perderá los Juegos Olímpicos y seguramente gran parte de la temporada que viene. La jugadora alemana, pieza clave en el centro del campo. No ha hecho una gran temporada tampoco, pero evidentemente es una futbolista fundamental en el esquema de Alemania. El equipo de Grubes, Sí, el seleccionador que va a estar hasta acabar estos Juegos Olímpicos. Luego habrá un cambio de seleccionador. Luego también sí. comentar sobre otra cosa sobre Alemania, que es un equipo campeón de Juegos Olímpicos, fue en 2016. En esa selección, por ejemplo, estaba Melanie Newpolz, que había recibido un homenaje por esa retirada de la selección alemana. Y luego, para acabar también un poco con mi primera parte de análisis de Alemania, es una selección con la que no contaba sinceramente en los Juegos Olímpicos, porque se metieron para mí como el cuarto equipo en la Nations League, en la Final Four de la Nations League, y yo pensaba que perdían seguro con Francia, como así sucedió en semifinales, y pensaba que con Países Bajos iban a perder en el país neerlandés. No fue así y se han metido No fue aquí. así. Evidentemente Sí. Alemania es una selección que hay que siempre ponerla, pues ese asterisco de En favorita cuarentena, o de ¿no? candidata, porque es una selección que sea Sí. como sea, siempre compiten, aunque el año pasado fue un fracaso su mundial, y es evidentemente el objetivo que tiene este torneo, mejorar lo que pasó en ese mundial, que fue un absoluto fracaso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Alemania no se la puede analizar por lo hecho en el Mundial 2023, al contrario que con Australia, porque fue un auténtico desastre. Se quedó fuera de fase de grupos, nos recordábamos una hecatombe así en la selección bávara. Es que ahora mismo lo único que puedo pensar es en la lesión de Lena Oberdorf, que se quedan con una futbolista imprescindible en el centro del campo, en la que iba a formar como un doble pivote, un doble centrocampista con Loman, con Nusken, y no va a ser así. Así que veremos qué hace Hubers para solucionar este contratiempo. Al final es un poco triste. Ya en la segunda ahí, ¿qué les Muy pasa? triste, sí. Ya se perdieron a Caroline Simón por una lesión de ligamento cruzado antes de ir al Mundial, y ahora otra futbolista con la misma lesión que se pierde otro torneo. Pero bueno, es una selección que ha mejorado. El cambio de seleccionador les ha sentado muy bien para conseguir el objetivo de los Juegos Olímpicos, que yo pensaba también, francamente, que no lo iban a conseguir, viendo cómo venían del Mundial, viendo que había sido un golpe duro. Y es una selección que va a dar mucha guerra, va a dar mucha guerra, y tiene una plantilla completa, la verdad, con futbolistas una vez más polivalentes,
con un esquema bastante claro, la verdad. Aquí sí que veo un 4-4-2 clarísimo, futbolistas que van a ser titulares sí o sí. Y cero sorpresas en la lista. La que se queda fuera es Ana Dabris, que ya lo sabíamos porque Sí. está en rehabilitación por una lesión de tobillo. Lina Magul, que a pesar de gran nivel en el Inter de Milán, no ha entrado en la convocatoria desde su salida del Bayern de Múnich. Kleinger, Sofía Kleinger, la central que sí que fue titular en el Mundial. Mira, puede ser Sí, una pequeña y sorpresa, es de una de pero las futbolistas jóvenes que creo que van a liderar un poquito la selección, pero bueno, sorprendente la verdad que se quede fuera. Pero sí, como comento, acabamos de poner aquí la lista que va por partes, porque Alemania la vamos. puso por tres partes. Empezamos con la portería, con las dos porteras titulares que van a ser Merle Frons y Ann-Katrin Berger. Berger, que se marchó esta temporada del Chelsea a la Liga Estadounidense, está jugando actualmente en Gotham, es la portera del conjunto de José Luis Amorós y de Esther Martín y Esther González, perdón, y también de Maitane, Sí. y junto a ellas Merle Froms, que actualmente está en el Wolfsburgo, pero habrá que ver cómo sigue su carrera, porque había gente que la veía fuera del equipo alemán, de momento está en el Sí, Wolfsburgo y será jugadora del conjunto alemán, al menos en estos Juegos Olímpicos. La tercera de portera, momento. que va, es un poco también novedad, sobre todo porque la que se queda fuera en esta lista es la mejor portera de la liga alemana, que ha sido María Luisa Gross. La ha cantado como tercera guardameta es Stina Johannes, la portera del Eintracht de Frankfurt, y no estará en este sentido la portera de Bayern de Múnich, que fue de las mejores en el anterior campeonato alemán. En defensa, vamos con ellas. Una defensa con sabor español, como comentaba aquí jugadora. Finalmente sí que ha entrado Vivian Sulce. Aquí tenemos la lista de las defensoras, con Sara Dorsum, con Julia Wynn, con Marina Hegerin, con lo voy a poner aquí para que lo vea todo el mundo. Katrin Hendricks, Sarah Linder y Vivian Sulce, la última que decir a la lista, Sonora. una jugadora que repetimos una vez más, nacida en Alemania, se crió luego también en España, en el País Vasco, juega en el Athletic Club y finalmente, al no poder o no ser elegida con España, decidió marcharse a jugar Estuvo, con Alemania. Estuvo estuvo cerca convocada de para debutar. amistosos, estuvo para la Cup of Nations que jugó España contra Australia, contra República Checa y contra Jamaica. No llegó a debutar porque se lesionó anteriormente con una pubalgia Exactamente. y finalmente no entró en esa lista, no jugó y Alemania la cogió para estos partidos anteriores de los Juegos Olímpicos y también las listas Va a anteriores. ser, y va a ser una futbolista importante. O sea, entró en la convocatoria y ya fue titular al Sí, momento. Es verdad que ha ido entrando y saliendo últimamente con la recuperación de Marina Hegerin, pero oye, muy bien. Aquí dice que lo está haciendo genial en Berger, sí, sí. Y dio 2 asistencias en el 4-0 de Alemania. Y eso habla un las dos poquito de casi cómo juega calcamos. Alemania, ¿no? Balones largos, pase de la portera y eso también de cara a los rivales es una pista importante. Y aquí dice, yo también me alegro por ella, ya tengo selección favorita para ganar. Levox en este grupo, Estados España, Unidos y espero. Alemania en teoría deben pasar fase de grupos, aunque todavía tiene su gran opción de dejar fuera algunas de las dos antes mencionadas. Ahí tenemos la Yo creo que van opinión a pasar de las Levox. tres. Creo que pasar las tres. De hecho, creo que el peor tercero, vamos a verlo en el otro grupo, porque ahí me parece que hay más igualdad. Pero veremos, desde luego, pasar las tres, pero yo creo que evidentemente una de las tres va a tener un cruce complicadísimo que le va a complicar Sí, muchísimo luego sí, el camino. sí. Pero desde luego que en esta Bueno, defensa, como comentamos, la única baja, la que has comentado de Kleinger, el resto del equipo, pues un poco lo esperado, con la vuelta de Julia Wynn, que no fue estuvo en el Mundial y fue clave en los últimos partidos de la selección alemana. En el centro del sí, campo, de momento, lo que tenemos hasta ahora, evidentemente, pues faltan futbolistas y es una pena, ¿no? Pero en esta lista del centro del sí, campo hay que contar, bueno, centro del campo y atacantes, porque Alemania los considera igual, así que vamos a ir un poquito al centro del campo primero. Zoe Kenusken, jugadora del Chelsea. Lena Oberdorf está aquí, pero no va a estar en el Mundial de los Juegos Olímpicos puede salir de rodilla. Y la otra, que es el centrocampista, es Elisa, creo que es Sens, como se ve su apellido. Futbolista sí. también joven, futbolista a la que no he podido ver mucho, pero ha hecho una gran temporada según he leído de Bayer Leverkusen y que desde luego que estará entre la lista. Seguimos con el centrocampista, luego vamos también con los atacantes. Que acabamos con Vivien Endemann, ha sido la revelación en la liga alemana, jugadora del Wolfsburgo. Sí.
Y la otra centrocampista es Sidney Loma, futbolista que no estuvo en el último partido ante Islandia, creo que sí que volvió a jugar, no, tampoco jugaba ayer, se perdía los dos partidos ante Islandia y ante Austria, y viajaba después para unirse a la concentración del equipo alemán, jugador de Bayern de Múnich, y que la temporada que viene seguirá en el equipo bávaro. El centro del Sí. campo, la verdad que es un centro del campo que con la baja de Oberdorf que vendemos quién llega, porque entre las reservas que son Minch. Rauch, Mins, Aniomi y Johannes, Mins es la única que puede jugar ahí, pero Sí. Mins no es tan pivote o tan No, interior. no, es que no, yo ahora mismo no tengo claro quién va a ser la opción. A ver, están aún a tiempo de editar la lista y meter una futbolista que no Claro, esté en la reserva. Entonces, que pueden aún editar la lista definitiva. Pero es que Elena Oberdorf no veo una clara sustituta ahora mismo. Pero exacto. bueno, aquí, Y la aquí, zona, sí. aquí es que, no, que está Carlos hoy un poquito on fire. Cuando has pronunciado el apellido, has dicho, creo que se dice así, yo he dicho sí. Dice, eh, no ha sonado muy convincente. es que Yo, esa, la menos indicada, esa ¿eh? B o S no sé cómo se dice en No, no, alemán. Yo no, he no, dicho no. Sens, pero no Que, tengo ni idea. que yo soy la menos indicada para hablar de Vale, vale. pronunciación de nombres, apellidos. Ah, ah, Pero faltaba bueno, vamos más. con el Sí, ataque. Tenemos primero por aquí, ya por no cambiarlas, a Jule Brandt, jugadora del Wolfsburgo, una de las jóvenes y de las que se debe pedir mucho más a la futbolista sí, del Wolfsburgo. Clara Bull, gran temporada de Bayern de Múnich y que será otra de las líderes del equipo. Y luego está Laura Freigan, también aquí como delantera, futbolista del Inter de Frankfurt, ha sido una de las mejores jugadoras de la que ha renovado temporada, renovada, a 2017. gran campeona también en Champions y que la vimos muy bien con el Inter de Frankfurt y que, bueno, pues tiene una oportunidad para brillar. Y junto a ellas tres tenemos también en la lista alemana a otras atacantes como la mitiquísima Sandra Pop, que también puede jugar como centrocampista, aunque yo la veo más como delantera, y junto a ella Lea Schüller, la delantera de Bayern de Múnich, futbolista que normalmente Sí, con la selección alemana no solía ir mucho, no solía jugar demasiado, pero que creo que debe poco a poco ir cogiendo ese rol de importante y yo sí. creo que ese torneo lo hará. Es una lista realmente de muchísimo nivel. La defensa es una defensa muy joven, porque tiene laterales como Julia Wynn, que tiene una temporada muy buena con el Bayern de Múnich, recupera esa lesión de rodilla. Luego Vivian Sulce, que yo creo que jugará, como comentabas antes. El centro del campo, la baja de oro se va a notar muchísimo, pero está Nuss, que tiene una gran temporada con el Chelsea. También tenemos a Enderman, que tiene una gran campaña con el Wolfsburgo. Y arriba, Pop, Schuller, más Bull, más Brandt. Es un equipo con potencial, con Yo, juventud y que sí, también creo que puede aportarle bastante verticalidad y sí. ritmo a los partidos. Es que es una selección que veo que es muy flexible, que puedo jugar tanto un juego posicional o un juego más vertical, dependiendo de la que se encuentren en ataque. Como te decía antes, tengo bastante claro el que podría ser el once titular. Si quieres te digo los Bueno, nombres. ahora con la baja de Oberdorf, Pero Oberdorf, la que tenía aquí fija entonces. Pero bueno, en portería estaría Berger. Yo creo que va a ser Berger. Aunque tampoco me sorprendería que pusiera a Froms, pero Berger cuenta con la experiencia, la veteranía y también es una para penalti. bueno, Froms, hay que recordar que siempre es titular con Alemania en los partidos importantes. Sí, pero yo creo que puede cambiar. Bueno, vamos, aquí Puede ser. Froms, Berger, lateral izquierdo, Linder, de centrales. Estoy entre Marina Hegerin, que la tiene en alta estima su Sí, seleccionador, Viviane Susse, y en el otro central, la otra posición de central, Hendrich y Dorsson, que puede jugar tanto de central como de lateral. Y en el lateral derecho, pues Wing, sí. obviamente. En el centro del campo, como decía antes, un 4-4-2, tenía a Bull por la izquierda, por la derecha, Jules Brandt, Enderman, y en el centro del campo, Oberdorf junto a Nuske. Y arriba tenemos la opción de Freigan, Pop, Schuller, Loman. O sea, es una selección muy flexible, como digo, hay Sí, futbolistas que pueden mover tanto en banda como liderando la punta en ataque. Y eso también es una virtud para la selección alemana en un torneo que te pueden plantear varios contextos con selecciones, tanto como decíamos, Zambia, que puedes optar por un esquema, contra Australia, puedes optar por otra forma de jugar, etcétera, etcétera. Lo que sí, pasa que, si nos vemos un poco del 11 de ayer, salieron Berger, Wynn, Hendrich, Villan Sulze, Linder, Oberdorf, junto a Mins, Brandt y Bull, y arriba Laura Freigan y Schuller. Pero como dices, el que al final Oberdorf, pues esa baja se va a notar muchísimo. Y vamos a ver, me imagino que será Nusken o Endeman quien acompañe a. Bueno, es que Mins ayer fue titular, pero Mins
es que es reserva ahora mismo. Entonces, en principio no la Claro, vería de inicio con la selección alemana. Pero exactamente. veremos. Contra Islandia, por ejemplo, el segundo ribote lo formaban Nusken y Sens, que, bueno, las dos están en la Tío, lista, pero vamos a ver. a ver, yo quiero ver a qué futbolista llaman para reemplazar al Nauberdorf. Porque a lo mejor nos llevamos la sorpresa y llama a una delantera, un atacante. Yo creo que va a ser una Delanteras tienen controlacita también. muchas, pero Sí, igual, es no sé, una muchas. defensora igual tampoco vendría mal. No, pero como te digo, Dorsa puede jugar lateral central, Mm, Vivian Sun se puede jugar en los dos, incluso la podemos ver, llegar a ver de lateral izquierdo en un caso hipotético extremo. sí. Son futbolistas muy polivalentes que pueden jugar en distintas posiciones y es lo que buscaba una vez más otro seleccionador de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, y hablando un poquito más de los objetivos de esta selección, Julia Wing ha dicho que lo tiene claro, que es llevarse a casa una medalla. O sea, dicho y lo tienen que hacer, pero para que veas, van a ir a por la medalla. También otra selección que quiere dejar un poquito atrás el fiasco del Mundial, al igual que Canadá. Es que va a estar muy complicado. Alemania la veo como un segundo escalón de favoritas. Favoritas veo Estados Unidos, España también, Francia, y en un segundo escalón puedo ver un poquito a Alemania, puedo ver a Canadá un poquito por encima de Alemania, a mi parecer, Australia, o sea, están en un segundo escalón de Bueno, hay que favoritas, recordar que Alemania, tiene que demostrarlo. entre muchísimas comillas, defiende el título, porque no lo pudo defender en 2021, que no estuvieron pues, en los Juegos Olímpicos de A Tokio. ver, no, entre muchas comillas, no. La que defiende el título es Canadá. Sí, pero No bueno, me refiero que no ha he perdido un partido en regresado Juegos ahí. Olímpicos desde hace 8 años, que fue cuando ganaron el último partido en la final. Pero es que no se puede. Ya, pero si no estuvieron en 2021, no pudieron defender título, pues se aguantan, o sea, haberlo conseguido. Es que no, es que Vale, vale, me vale. encanta aquí. No, no, pero sí, van a estar una vez más en los Juegos Olímpicos después de perderse los anteriores. Consiguieron bronce en 2000, 2004 y 2008. Y el entrenador Hubrecht va a conseguirse en el primer técnico en participar en los Juegos Olímpicos con un combinado masculino y femenino. Y hablábamos de que iba a dar un paso atrás después del torneo olímpico y va a llegar Christian Gug, que tiene 50 años, trabaja desde 2012 como entrenador de varios equipos juveniles de la Federación Alemana. Y hay algunas futbolistas que ya tienen referencia de él y que dice que puede ser un buen entrenador, una buena persona y que se puede conseguir lo que Alemania busca poner, a ver, lo que se suele Busca decir poner un siempre, ¿no? poquito de orden, ¿no? Porque Alemania está en un poco en una transformación clara. El Sí, Mundial y del no se año sabe pasado fue el un desastre punto. absoluto. Anteriormente la Eurocopa fue un buen torneo, en el que tampoco se esperaba mucho. Esa Eurocopa llegaba a Alemania con un cambio de seleccionadora. Había llegado Martina Voss-Tecklenburg. El rendimiento fue magnífico en ese torneo. Luego el Mundial fue un desastre absoluto. Que si Voss-Tecklenburg iba a seguir en el banquillo, que si no, porque tenía un problema de salud. Al final fue un poco desastre todo. Y aún así están en los Juegos Olímpicos, en la Eurocopa, igual que España, clasificadas antes de esta última ventana, y con opciones de todo tipo. Evidentemente, para mí no parten con fuertes a una medalla de oro o una medalla de plata o de bronce, pero van a estar ahí y desde luego no hay que descartarlas porque, como se Claro, suele decir muchas veces con Alemania en un torneo de fútbol, siempre hay que estar ahí con un ojo encima de ellas y van a competir muy bien. Pero sí, necesitan un poquito pues de orden porque están un poco en un proceso de transformación continua. ya, sí, estoy de acuerdo contigo en que no sé realmente qué punto se encuentra ahora mismo, porque me parece que ya conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos era un objetivo mayor de que nos esperábamos para Alemania después de que su seleccionadora bueno, renunciara al puesto, después de el descontento generalizado que había en la plantilla tras quedarse fuera de la fase final del Mundial. Entonces, no sé en qué punto se encuentra ahora mismo Alemania al 100%, como otras selecciones, que lo tenemos bastante claro. Y nos pregunta aquí que si consideraríamos fracaso que Alemania no consiga al menos una medalla. Yo no. No, no, fracaso sería quedarse fuera de fase de grupos, como fue en el Mundial. Sí, Eh, sí, yo creo que, a ver, si son terceras de grupo, que tampoco es descartable, después de Estados Unidos y de Australia, lo lógico sería que se enfrentaran al primero del grupo A, que el grupo A, pues lo lógico es que fuera Francia.
Es un duelo muy complicado, pero bueno, pueden competirlo. Puede hacerlo. Pero fracaso sería quedarse fuera. Si Zambia queda por delante de Alemania, que hay que recordar que el año pasado Zambia antes del Mundial les ganó. Ese Sí, partido que y nos la sorprendió gente... a todos y Sí, después, y luego chao. vimos, Alemania venía mal ahí y se demostró en el Mundial. Sí, Y también comentar que Zambia está en este grupo de los Juegos Olímpicos después de superar a Marruecos, que fue el equipo que el año pasado dejó fuera del Mundial a Alemania, pese a que Alemania le ganó, creo que fue 6-0. Entonces, que igual ese pero trío entre Alemania, Zambia y Marruecos, a ver cómo continúan estos Juegos Olímpicos, que el año pasado fue muy para que curioso. veas lo giro que da el fútbol y las historias que tiene después y las conexiones que tienes. Así eso, da para una serie de Netflix, Sí, sí, sí. perfectamente. Aquí, hola Nacho. Por aquí, en Scheneshausen, no consideraría fracaso que Alemania no se llevara a casa una medalla como nosotros. No, de Y hecho, nos, entre muchas comillas me sorprendería que consiguiera medalla. No los no, veo entre para muchas, mí yo, en el top yo le quito 5 de favoritas. yo te lo he dicho, está en un segundo escalón de favoritas ahora mismo. Para mí no sería fracaso que se No, marchara no, de los Juegos fracaso Olímpicos no sin sería que se medalla. marchara sin Pero medalla, pero sorpresa para mí sería que se marcharan con medalla. para mí también. Yo es que no las considero favoritas ahora mismo. Ahora, fracaso, como dices tú, es ser una selección floja, verde, sin identidad y quedarse fuera de la fase final. Aquí nos preguntan, mojarse que hace calor. Vuestras 3 selecciones que van a volver con medalla. Bueno, nos mojamos antes de tiempo, A ¿vale? ver, España. Venga, ¿lo dices tú? Venga, ya tú primero. España tiene que ser una de ellas. Yo creo que otra será Francia, y es que la otra es que depende de muchísimas cosas. Depende de los cruces, depende Sí, luego de la mójate, semifinal. mójate. Pero Venga, así, te las tres apunto. selecciones para mí favoritas son España, Francia y Estados Unidos. Para mí, sí, es que no por no repetirme, ¿vale? Voy a decir España, Francia y Estados Unidos slash Canadá. De verdad, yo Uf, confío mucho en Canadá ahí. uf. Confío mucho en Canadá en estos Juegos Olímpicos. Después me va a dar un golpe contra la pared Sí, que me puede va a ser, tener puede que llevar a ser. la UCI, pero confío mucho en Canadá. Hay veces que no es bueno confiar tanto, porque como digo, después te llevas un golpecito que te hace replantearte la realidad. Sí, no, a Sí, ver, sí, desde luego que las tres favoritas son estas tres, pero evidentemente, pues bueno, se puede meter guay Canadá, Alemania, Australia, no sí. sé si meter Es por ahí que a Colombia igual, no, yo no meto a Japón, Colombia. a ver qué hace, pero bueno, No meto a Colombia en el segundo escalón porque considero que es una selección aún reciente. pero con Alemania el año pasado, ¿eh? Sí, 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 pero ya si nos basamos en todo el año pasado, entonces creo que con ellas no hay que ser tan exigentes y tienen que conseguir una cosa, que pasar el fase de grupos. No han ganado nunca en un Juegos Olímpicos, no han ganado a No. los rivales que tienen. Entonces, claro, la historia también va un poquito en contra de ella. Pero bueno, dejamos a Alemania. Aquí dice 1-3 Estados Unidos. Bueno, Alemania las 3 medallas para Estados Unidos, todas para ella. Venga, vale. Y eso también, aquí a ver qué nos dice la gente. Vamos a cerrar el grupo B con Zambia, que es otra de las selecciones cenicienta de estos Juegos Sí, Olímpicos. Hay sorpresitas en la lista. Hay sorpresitas y hay que decir que es una selección novata, joven en cuanto a disputar los Juegos Olímpicos. Es el segundo Juego Olímpico que va a disputar en toda su historia. Los consecutivos primeros, su además. debut fueron en 2020 y ahora mismo son los segundos en 2024. No pasó de fase de grupos en la primera edición, algo que ya nos puede decir mucho de lo que podemos esperar, de lo que aspira a conseguir Zambia, aunque el discurso empleado por las personas que configuran la plantilla pues es bastante ambicioso. Bárbara Banda, perdón, su objetivo es llegar a la fase final. Y dice que para ser la mejor debes vencer a las mejores. Entonces, lo que quieren conseguir es lo que no hicieron en sus primeros Juegos Olímpicos, que es pasar de fase de grupos. Entonces, ¿qué puede hacer Zambia en los Juegos Olímpicos? Hacer la vida imposible al resto de selecciones. Quitarle puntitos y esperar tener
una pequeñita esperanza, una luz de esperanza de que eso les sirva para pasar como segunda, mejor tercera, aunque yo creo que va a ser colista y no va a pasar de fase de grupos, no va a conseguir el objetivo. Sí, a ver, yo desde luego con Zambia no tengo muchas expectativas puestas. El año pasado las tenía antes del Mundial y vimos todo cómo acabó. Puertas de grupo, incluso Fue puertas un de error. Costa Rica, fue un error apostar por ellas. Pero es un equipo, como dices, muy complicado, porque es un equipo que tiene una defensa muy débil, pero es que en ataque, Banda, Kundananji, Chanda, son poderosísimas. Yo recuerdo en el pasado Campeonato Olímpico en 2021 que no ganaron ningún partido, pero recuerdo, por No, ejemplo, que Banda marcó 3 goles a Países Bajos. En un partido creo que acabó sí, 8-3 o una cosa así. Fue una barbaridad de partido. Le dio una espectacularidad a ese partido, a los Juegos Olímpicos Zambia espectacular. Y Banda, no sé si marcó en todo el torneo 5 o 6 goles en todo el torneo olímpico, que fue una barbaridad lo que hizo la jugadora de Orlando Pride actualmente y que en su momento estuvo en el Logroño y también salvó un poquito del Real Madrid. Pero bueno, la verdad que es un equipo con una plantilla que conocemos bastante bien, porque muchas veces juegan en España. Tiene bajas con respecto al Mundial pasado, tiene alguna ausencia también destacada de jugadoras que no estuvieron, por ejemplo, en el Mundial, como el caso de la guardameta titular en ese momento, que era Nali, que tampoco está en este torneo. Y llegan un poquito de rebote, lo hemos comentado antes, eliminaron a Marruecos en esa fase de clasificación, eliminaron además una prórroga, fue un poquito así así, pero acabaron dentro de este grupo B. Hay que recordar también el entrenador Bruce Muape, pues sí en su puesto pese a lo que sucedió en el Mundial y anteriormente al Mundial, eso es acoso laboral y también abuso sexual a alguna jugadora que incluso presenció miembros de la UEFA y de la FIFA y no hubo ningún tipo yo de no lo acción comprendo. tomada al respecto. Nada, Pero nada, bueno, el nada. equipo en lo que es futbolístico, eh, para mí es el candidato número uno a ser cuarto de grupo y a quedar fuera. Pero Todo Nueva insistimos, Zelanda, así. le puede llegar a cualquiera. Ya estamos. Junto a Nueva Zelanda, que son las dos que tenemos un poco claro que van a ser colistas de los grupos en los que están, de los dos primeros grupos de los que hemos hablado hasta ahora. Es que es una selección que tiene dos grandes estrellas, que es Barbara Banda y Kundaranji, que son dos de las futbolistas más caras del fútbol femenino, cada una en sus respectivos equipos. Kundaranji es el fichaje más caro ahora mismo, más de 800.000 euros, Ujú. y Banda 680.000 euros. Depende de ellas dos, de lo que puedan hacer en punta de ataque, en la lanza de ataque, y del nivel defensivo que puedan llegar a tener. Es que los juegos en el Mundial 2023 encajaron 11 goles en 3 partidos. Sí. Entonces, y te voy a dar otro dato. Como digo, dependen de Kundaranji y Banda. Pero es que tuvieron entre 10 y 15 recepciones en el último tercio. Es un número un poquito bajo para tener esperanza de pasar de fase de grupos, la verdad. Sí, es que Y bueno, fue un mundial para ellas muy malo, porque pasó lo que pasó contra España, que lo recordamos todos, pero que anteriormente Japón les barrió absolutamente y hasta les ganó Costa Rica. Fue un mundial desastroso, evidentemente pues también pudo afectar lo que pasó antes del mundial que hemos comentado antes con el seleccionador, con y Bruce durante, Moape y Durante también, pero fue un mundial que estuvieron muy por debajo de lo esperado. sí, muy por debajo de lo esperado, sobre todo por esa victoria contra Alemania, que bueno, parecía que iba a ser la selección revelación, que iba a pasar de fase de grupos y fue todo lo contrario. Por eso digo que el nivel defensivo y el nivel de las dos estrellas arriba. Es muy sencillo, es una fórmula sencilla, pero después no es tan fácil verlo sobre el verde. Y es que es una selección que si vemos la lista, ¿vale? Que la tienes por ahí, Mario, con los Sí, nombres. la tengo gracias a un periodista, al periodista zambiano, porque en sí el equipo no ha subido una foto ni una lista de nada, Sí, así que bueno, lo han subido sí, la tengo por aquí. Aquí está la lista de Zambia, que bueno, le damos las gracias a Bola News, que es el medio vale. que Sí, que la ha publicado. Aquí tenemos la lista completa de las jugadoras zambianas. voy a leer el Eh, chat antes, si te vale, parece. perfecto. Aquí hemos respondido. Por aquí Zambia le gana a Alemania como el año pasado antes del Mundial. Dice aquí Jesús Klaus. Luego de estos Juegos Olímpicos se marcha el entrenador de Zambia. ¿Qué opinan? Que tenía que haberse marchado antes. Tendría de hecho Que que ya es haberse demasiado marchado tarde. en el Mundial. En el Mundial incluso la FIFA tenía que haber intercedido. Tenía que haber hecho algo. Según The Guardian, mandaron a un delegado
para ver un poquito qué estaba sucediendo en el campus y se dio otro caso de acoso sexual, de que encontraron al entrenador, bueno, manoseando los bustos de una futbolista, ¿no? Y que las compañeras lo vieron y se lo comunicaron a dicho delegado. Y no ha pasado nada. Entonces es que me pone... Pero bueno, aquí Europeo Sub-19, Lituania 0-6, Francia. Está siendo un poco torneo de resultados grandes. Inglaterra marcó 10 goles, España empató, es verdad. No tuvo protagonismo, Bueno, pero Inglaterra ayer, no me acuerdo si acabó ganando o empató, pero con Serbia iba no, yo perdiendo digo 1-0. El primer partido, pero en el el otro segundo partido. creo que Serbia les ganó, les empató mínimo. Hay más por aquí. Kundalini le ha costado más lucir con BFC, pero Banda se adaptó rapidísimo y está liderando el goleo en la Nations Women's Super League. Sí, creo que es Pichichi junto a la hermana de Chawinga, ¿no? En Carring, Kansas. Están con 12 goles ambas, las dos. Además, ganó el último partido, ganó el equipo de Banda. Más por aquí, yo no sé cómo lo intervinieron después del Mundial. Yo, ni durante el Mundial, eso es una cosa. Y se hablaba de que podía quedarse fuera de los Juegos Olímpicos no por estos temas, sino por otros, por regularidades, Mm. papeleo, económicos, algo así. Bueno, tenemos ahí la Sí. lista. A la Bueno, por gente, continuar el tema anterior, Inglaterra empató a 1 ante Serbia. Empató en el minuto 91 ayer Inglaterra, así que les costó mucho ante Serbia. y ha habido una lesión de una futbolista, se ha marchado en camilla. Eso no lo he visto. Y por parte de España, el debut fue 0-0 ante Irlanda. Mañana jugamos el segundo partido ante Países Bajos. Ojalá Hay que consigamos ganar. un gran resultado, porque el primer partido no fue malo, Sí. pero faltó hacer gol. La lista de Sí, Zambia, eh, que la gente no va a reconocer muchas futbolistas con respecto al Mundial. Así que vamos con ella. Mario, exacto. la lista. En la lista, ahora haremos las que son reserva, pero aquí vienen las 22 juntas, así que ahora las tendremos que distinguir nosotros. Porteras, Sí. Catherine No. Musonda, Engambo Musole y Eunice Sakala. Las tres que son, bueno, la tercera en este caso, Sakala es la reserva. Defensa, Diana Banda, bueno, voy a leerla de aquí y luego ya la leo de mis apuntes. Diana Banda, Esther Sianfuco, Lusomo Muemba, Pauline Zulo, Martina Tembo, Esther Muchinga y Bas Piri, que es Bas Piri, es la última, la jugadora que es reserva. En el centro del campo, Rodan Chilese, Misozi Zulu, perdón, Grace Chanda, Abel Chitundu, Helen Chanda, otra Chanda, y Mary Willombe, que es la otra reserva, y arriba Ochumba Oseke, Kabenge Mapupo, Barbara Banda, Priska Chiliufa, y acabamos con Rachel Kundananji y Rachel Nachula, que es otra jugadora que estuvo en el Mundial y que también es de las jugadoras que Sí, estuvo en el Mundial y que reserva. Aquí, sí. antes de avanzar un poquito más la lista, voy a dar datos así curiosos. Hay de la lista 3 jugadoras que juegan en un equipo de Kazajistán. El mismo equipo, además. Big Sí. Kazigurt, tanto Helen Chanda como Priska Chiliufa, como Lusomo Mbuemba. Luego hay otra también que juega ahí, que es Marta Tembo, que es otra de las futbolistas que juega ahí, que se me ha olvidado. Y luego también me destaco mucho que hay futbolistas también en Turquía, en Israel, y luego en Estados Unidos, y la gran parte que juega en Zambia. E incluso Nachula juega en el Zaragoza, en Segunda Federación, aquí en España, y bueno, pues es una futbolista que está dentro de las reservas y que en caso de jugar, pues podría ser otra jugadora más que juega en España y que está en la Liga Española, en este caso en la Segunda Federación. Sí, bueno, las reservas las tenemos por ahí, Mario. Sí, las Las- 4 últimas. exactamente. Sakala, Así que Piri, lo, Willombe y Nachula. sí. Bueno, y tenemos las 22 realmente. Las que repiten con respecto al Mundial 2023 son Lusomo Meba, Marta Tembo, las dos porteras, tanto Sakada como Musonda, Mari Wilorbe, Okumba Lubandigi, Helen Chanda, Chitungo y Piri. He intentado hacerlo lo mejor que he podido. No, yo también. Yo también, no te preocupes. Ahí tenemos los nombres y de estas que he mencionado, solo 4 eran titulares en el Mundial. Es decir, he intentado investigar un poquito, saber el motivo por el que no acudían. Katongo, que era centrocampista titular en el Mundial, está lesionada.
Belemu y Lungu no están porque, según los periodistas de Zambia, pues había una gran competencia en el centro del campo y se han quedado fuera. Entonces, así, porque a mí Lungu es una de las centrocampistas que más me gustaron en el Mundial con Zambia, pero no estará, porque parece ser que hay futbolistas mejores, según los periodistas. Y repito, tampoco está Haselnali, no sabemos el motivo, porque antes del Mundial supuestamente se lesionó el cruzado, la selección dijo que no había ningún problema, que se marchó ella porque quiso, Sí. y no ha entrado en esta lista, así que veremos qué sucede en el futuro con ella. Pero el resto del equipo, como decimos, por destacar jugadoras que conocemos bastante en España y también en Estados Unidos, el caso de Kundananji, el caso de Barabanda, también un poco de Chelesi, que la comenta por aquí, bueno, Chelesi no, de Chilufia, perdón, que juega en México, y luego también futbolistas que del Mundial pasado recuerdo un poco, Marta Tembo, que por ejemplo fue de las mejores en defensa, que fue un desastre de Zambia, pero a mí no me disgustó del todo Marta Tembo, jugadora que juega otra más en este equipo de Kazajistán, en el Big Kazigurt Simkent, nombre curiosísimo el equipo kazajo que tiene 4 jugadores de Zambia. Eso habría que investigar qué pasa. También, como dice aquí Majestic, está Grace Chanda, la temporada que viene jugará también en Orlando Pride, junto, bueno, temporada que viene no, esta temporada ya, pero bueno, a partir del verano jugará con el equipo de Orlando junto con Bárbara Banda, una jugadora del Madrid que justamente llegó con un pago de traspaso y que hizo una gran temporada. La primera, la segunda temporada, hasta abril no jugó ningún minuto. Sí, es muy curioso lo que pasó con ella, porque desde el Mundial, que no jugó ningún partido, no se supo nada de ella. Y luego, justo antes de esa eliminatoria ante Marruecos, se supo por medios zambianos que había ido a visitar a un chamán porque tenía como molestias físicas, problemas físicos que no le permitían rendir a su mejor nivel. Sea por lo que sea, el chamán le solucionó el problema o ella se recuperó a tiempo, pudo jugar ante Marruecos, pudo clasificar a la selección zambiana para estos Juegos Olímpicos, luego pudo estar también con el Madrid y marcó ante el Valencia y después se marchó a la Liga Estadounidense porque ella quería 100% no seguir en España, pese a que tenía fuerza para seguir en España. Sí, que lo dejo claro además, que no quería seguir en España, así que bueno, no, la temporada que viene estará en Estados Unidos junto a sus compatriotas. Porque cuando la pronuncia Mario parecen otras jugadoras diferentes a cuando la hace Lucía. ¿Cuántas jugadoras hay? Las 18 que están aquí, 22 jugadoras, estas son las que son. Pido disculpas a la gente de Zambia o a la gente que sepa pronunciar bien los nombres, pero nosotros no imposible. Lo hemos hecho con el máximo cariño y el respeto hacia las futbolistas. Pero bueno, objetivo de Zambia. Pelearle por hacerle la vida complicada a las demás selecciones, intentar no encajar muchos goles y marcarlos si es posible soñar con ser una de las 2 mejores terceras, pero yo creo que van a quedar últimas. Sí, lo lógico. Y de hecho, si no pasa eso, hablaríamos de fracaso de Estados Unidos, de Australia o Alemania. Entonces, si no hay un milagro que es el que se meta a Zambia, me parecería, la verdad, muy, muy complicado. El objetivo para ellas tiene que ser competir. En el Mundial no compitió ninguno de los 3 partidos y deben competir. Ganar, muy complicado. El debut ante Estados Unidos, lo lógico es que sea una derrota. Veremos los goles de diferencia, pero lo lógico es que sea una derrota. Luego, creo que es contra Australia, me parece el segundo partido, y acaban jugando contra Alemania. Para mí lo lógico sería que se acabara la fase de grupos sin ningún punto, como pasó en Tokio, pero no hay que descartarles nada. Evidentemente, después de lo del Mundial, creo menos en ellas que lo que creía antes, pero no hay que descartarlas. Y luego también otra cosa que creo que tienen que seguro que nos van a dar mucho es espectáculo. Yo confío 100% en que nos den espectáculo, nos den partidos de muchos goles, porque es un equipo que tiene mucho potencial en ataque, en defensa es una auténtica verbena, pero en ataque es un espectáculo. Entonces seguro que cada partido de Zambia serán partidos entretenidos, serán partidos divertidos y de ida y vuelta. Evidentemente no creo que los ganen, pero que harán partidos divertidos, yo estoy seguro de ello. Yo es lo que pensaba en el Mundial y no fue así que no voy a pensar lo mismo para ahora.
objetivo disfrutar y ser felices, justamente. Pero bueno. Me encanta que Carlos hoy está finito con los comentarios. A ver, es que el año pasado Pero esperaba bueno. que pudieran dejar incluso fuera del grupo de España, o no fuera del grupo de España a Japón o alguna de estas, pero sí que tercera seguro, y yo creo que podían haberle competido más a Japón o a España. Luego fue un fracaso absoluto. Pero sinceramente espero eso, que sean partidos divertidos. El Sí, año pasado esperaba partidos divertidos y que compitieran y ninguna de las dos. Este año yo no ganar, creo que no vaya a creo que dar. ganen, pero que espectáculo den, yo al menos creo que lo harán. Bueno, espectáculo para el otro equipo, quizás, porque como Bueno, vuelvan a tener la no, misma, la evidentemente, también misma me fragilidad defensiva. refiero a que Bandai con Dananji hagan de las suyas, como pasó en Tokio, que fue un espectáculo cada partido, que perdieron los tres, pero bueno, que hicieron Es que partidos Tokio estamos divertidos. hablando hace 4 años. Tres. Bueno, 3, en este caso, sí, 2021, 3. No sé, no sé. Y además es una selección, para mí, creo que renovada. Sí. Porque, como digo, hay muy pocas que mantiene con respecto a Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, así que lo veremos. Aquí vamos a dejar el repaso del grupo B, la previa de las 4 selecciones. Nos veremos próximamente para hacer el último, que es el grupo C en el que está España, Japón, Brasil y Nigeria. Le avisaremos, será mañana o pasado seguramente. Así que nada, esto ha sido un placer. Aquí, como dice, como luego cambia fase grupo, tendremos que hacer un reconocimiento. Y aquí lo haremos encantados solo a las futbolistas, no a cierta persona que está al frente, por supuesto. Así que nada. Pues eso, lo que ha Claro, dicho. Al final, gracias a todo el mundo por estar aquí un día más, a por supuesto a Eduardo por habernos acompañado para hablar de Estados Unidos, y al resto, pues empezamos como siempre a que nos sigáis aquí en Twitch, también por lo que os suscribáis al canal, y también sí. en YouTube, activad la campanita, suscribíos al canal, dejad vuestro comentario, vuestro pronóstico del grupo, qué esperáis de Estados Unidos, de Australia, de Alemania, de Zambia, qué selecciones creéis que van a acabar con medalla. Y bueno, pues si os atrevéis también a dejaros alguna jugadora que no pueda conocer y que igual digáis, esta jugadora hay que seguirla porque, bueno, vamos a ver qué hace en este torneo, pues también os pasamos a ello. Sí, Así que, exactamente. nada más, nos despedimos por hoy. Os recordamos, como siempre, que nos sigáis aquí y ya decimos Sí, que el siguiente directo no sabemos si será hoy, bueno, hoy me refiero, o jueves o mañana, bueno, mañana sí, viernes lo o vamos pasado. diciendo. Pero ya diremos evidentemente la hora y un poco el día. Así que nada, así que para seguirnos, @el fútbol femenino en Twitter para estar pendiente de cuando haremos ese directo. Sí. Adiós, un abrazo, mucha suerte. Hasta luego.